Lucas capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Si me acompañan yo lo leo, ustedes me acompañan con su vista. Y yo sé que es una historia conocida, pero yo sé que Dios nos puede hablar el día de hoy. Así que lo leemos, después oramos y ponemos todo este tiempo en las manos de Dios y le decimos a Dios que hable a nuestras vidas. Venimos a que Dios nos hable y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Lucas 5:1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oramos. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos entender lo que nos quieres hablar, que podemos entender tus planes, tu propósito y sobre todo tu voluntad. Permite que en este momento, Dios, cada uno de los que estamos aquí, aún los que nos están viendo en sus hogares, Dios, que puedan leer su palabra, que puedan entender tu palabra y que puedas hablarle a sus vidas. Tú sabes qué necesidad hay en cada uno de ellos y tú puedes proveer lo que ellos necesitan. Papá, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que vas a hacer. Toma el control, Espíritu Santo, y quita toda distracción. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. El día de hoy quiero compartir esto y le he titulado al tema es Dios en medio del fracaso. Porque creo que en nuestro caminar diario muchas veces nos enfrentamos a momentos difíciles. Hoy en este año de la pandemia, creo que es increíble o es impresionante cómo muchos negocios cerraron. Muchas empresas quebraron, muy grandes. Cómo la economía afectó a muchos, gente con proyectos lo tuvieron que cerrar. Tú te pones en Facebook y ves mucha gente que vende algún inmobiliario o algún local, lo están pasando. ¿Por qué? Porque fracasaron en un proyecto, fracasaron en algo que habían establecido, que habían soñado, y de repente se viene abajo. Tristemente, no solamente eso, iglesias incluso han tenido que quizás empezar de cero porque la gente se fue, dejó de asistir. Iglesias que es fecha que todavía no abren al 100. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que asiste es de gente vulnerable y no han podido. Y de repente podemos ver en nuestra vida, en nuestro caminar, cuando la gente fracasa y que no llega a cumplir sus propósitos, bueno, viene una frustración. Muchas veces como cristianos también llegamos a fracasar. Podemos fracasar en la escuela,
podemos fracasar en una empresa, en un negocio, podemos fracasar en un trabajo, podemos fracasar en el matrimonio, podemos fracasar en la familia, pero creo que ante todo esto tengo que aprender que si hay alguien que me puede ayudar, se llama Jesús. Y nosotros que le conocemos, nosotros que creemos en Él, creo que tenemos que aprender a caminar en Dios, sabiendo que Dios es capaz de cambiar todas las cosas en un instante. En cambiar lo que no sirve por lo que sirve, o lo que está arruinado por algo que es de beneficio. El domingo hablábamos de un hombre que estuvo 38 años enfermo. Y que en un encuentro con Jesús, Jesús lo cambió en un instante y se pudo parar, levantar donde él no podía, y su vida cambió en un instante. Quiero decirte algo, yo no sé cómo te encuentres tú. A veces hay gente que piensa que su vida no tiene sentido, o que ha fracasado, o el para qué estudiar, o el para qué vivir, o para qué ser cristiano. Y muchas veces puedes estar cerca de la iglesia, puedes estar cerca de Dios, y quizás puedes estar frustrado porque piensas que estás perdido completamente. Pero quiero decirte algo, el día que tienes un encuentro con Dios, tu vida es capaz de ser cambiada en un instante. La historia de hoy me muestra eso. Me muestra cómo Dios puede cambiar el fracaso en un instante solamente porque Él lo dice a través de su palabra. Y es ahí donde hoy tenemos que refugiarnos. Si tú quieres que tu vida cambie, solamente a través de Jesús y a través de su palabra tu vida puede cambiar. Aunque se vea imposible, Dios lo puede hacer. Y es ahí donde vamos a confiar. Mira lo que dice versículo 1. Vamos a irnos a partir del versículo 1 y vamos a ir viendo algunos detalles que podemos estar aprendiendo. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. La gente se agolpaba sobre él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Bueno, el lago de Genesaret no era algo muy grande. Era de la zona donde era Pedro, donde era Andrés, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Y Jesús andaba por ahí. Y interesante, porque lo más importante es cómo la gente se agolpaba o se reunía. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. O sea, cualquiera pudiéramos de pensar, bueno, Jesús hace milagros, Jesús hace cosas impresionantes, y la gente podía estar buscándolo quizás para un beneficio. Y aunque mucha gente sí lo hizo, me llama la atención que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Jesús, su fama iba creciendo. Y aunque había sanado enfermos, había libertado endemoniados, y cuando predicaba en la sinagoga, la gente se quedaba admirado de su enseñanza y de lo que él hablaba. El principal ministerio de Jesús no era hacer milagros. El principal ministerio de Jesús no es hacer sanidades ni liberación. Jesús no estaba enfocado en la fama o en el reconocimiento. Jesús lo que estaba enfocado era en hablar la palabra de Dios. Y cuando Él hablaba, cuando Él explicaba, cuando Él enseñaba, la gente se agolpaba porque quería escuchar la palabra de Dios. Ahora, te digo algo. Hoy en día hay más gente que va a una iglesia buscando lo divertido, lo emocionante, lo espectacular, lo atractivo incluso de la iglesia, que en la misma palabra de Dios. Aunque no crean, ha habido gente que me ha dicho a mí: pastor, es que ahí en su iglesia pues como que es mucha Biblia. Y yo tengo que decirles: pues ¿qué más quieres que haga, no? Si quieres escuchar chistes, pues hay que buscar otra parte, porque yo soy malo para aventar los chistes. Me aviento 2 o 3 y nadie se ríe en la iglesia, ¿verdad? Entonces, como cómico, estoy frito. Entonces, yo no puedo aventarme chistes. Entonces, ¿qué? Pues tengo que hablar la palabra.
Tampoco tengo que decir que soy muy bueno para la palabra, pero tengo que compartirla. Pero yo sé que el que hace la obra es Dios. Entonces, hoy la gente está buscando la comodidad de las iglesias. Busca la comodidad, la iglesia que me quede más cerca a mi casa. Busca la iglesia que no haga calor, que esté mejor, ¿no? La iglesia que esté la más bonita. ¿Cuál es la más bonita o la más grande? Y te voy a decir algo. El principal objetivo para saber en qué iglesia estar tiene que ser en base a su enseñanza y a la palabra que predican. Y voy a ser muy cuidadoso, porque no voy a decir de nadie, pero no toda la iglesia, no en cualquier iglesia donde se dice que es cristiana, se predica la palabra como debe de ser. Y no estamos diciendo, ni levantándonos el cuello como que, nosotros sí somos de esa. No. Pero tienes que tener cuidado. Llega un momento donde aprendes tanto a escuchar la palabra de Dios, que cuando escuchas predicar a alguien, es bien fácil detectar cuando están diciendo cosas que no. Es más, ¿saben cómo a veces me doy cuenta? Y cuando a veces me da miedo decir esto, porque después de ahí me bloquean de Facebook, ¿verdad? Pero a veces yo veo cuando ustedes ponen alguna declaración en Facebook, y cuando yo veo que están diciendo cosas que nomás no, yo digo, ¿a quién están escuchando esta persona? Porque es bien fácil moverte en base a bonitos pensamientos, a la humanidad o a la economía o a la prosperidad. Pero es mejor enfocarte en la palabra de Dios. Como iglesia, somos una iglesia que estamos enfocados en estudiar la palabra de Dios. Y el día que incluso ustedes escuchen algo que yo enseñe y que no está en la palabra, tienen todo el derecho de decirme, pastor, creo que hoy se salió. Y me dicen, y si me equivoqué, claro, lo voy a reconocer. Pero lo más importante es que podamos entender que tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios. La gente estaba escuchando la palabra, y eso es lo más importante. Y la gente de hoy, ¿sabes lo que la gente necesita el día de hoy escuchar? La palabra también. Yo lo he aprendido de esta manera. La gente está cansada de escuchar de religión. La gente está cansada de hablar de cosas que se deben o no se deben de hacer según alguna religión. Lo que la gente quiere ver hoy es a la gente, a los cristianos que viven la palabra como la predican. Eso es. Cuando ellos vean la palabra en ti, claro que podrán ser diferentes. Mira lo que sigue, versículo 2. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Está Jesús ahí, voltea, ve 2 barcas, la gente está queriéndose apegar más a él para escuchar lo que está enseñando, está en la orilla y él quiere llegar a más personas. Ve 2 barcas que van llegando a la orilla del lago, y habiendo descendido de ellos, estos pescadores ya estaban lavando sus redes, ya habían acabado su trabajo, ya habían hecho la labor que les correspondía. Y esto me habla pues que habían estado ellos pescando, porque después de pescar es cuando se lavan las redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hay 2 barcas, una es de Simón. ¿Cómo le llaman a Simón? Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, ok. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Jesús no sabía de quién era la barca en la cual se estaba subiendo? Claro que sí, ¿verdad? Hemos visto durante estas semanas en Juan cómo Dios tiene citas divinas. Vimos una mujer samaritana, acabamos de ver la de un hombre de 38 años que estuvo enfermo por 38 años. Bueno, hoy puedo ver otra historia donde Jesús ve 2 barcas y no cayó de suerte.
No, no, Jesús sabe a dónde se va a subir. Jesús sabe en quién va a hacer algo especial. Y entonces se sube a la barca, que es la de Simón Pedro, y le pidió que la apartase un poco para poder hablar. Y sentándose ahí enseñaba. Algunos consideran, no había micrófonos como ahorita, que muy probablemente en el lugar donde estaba, la brisa del mar llegaba y hacía que la voz de él podía llegar a todos los que estaban escuchando. Algunos consideran eso, o simplemente era un milagro que todos escuchaban, pero Jesús está en la barca, Jesús está hablando y los demás de ahí están escuchando. Ahora, importante, esta no es la primera vez que Jesús se acerca a Pedro. No es la primera vez. Vamos a ver cuándo lo vio antes, nada más como referencia. Vamos a Juan 1:35. Esto lo vimos cuando empezamos el libro de Juan, cuando estaba Juan el Bautista y que le dijo: "Hey, el Cordero de Dios", a sus discípulos. Juan 1:35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: "¿Qué buscáis?". Ellos le dijeron: "Rabí", que traducido es maestro, "¿dónde moras? ¿Dónde vives?". Les dijo: "Venid y ved". Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, a su hermano Simón, y le dijo: "Hemos hallado al Mesías", que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: "Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas", que quiere decir Pedro. Esta es la primera vez que Jesús tiene un encuentro con Simón Pedro. La primera vez. Va Andrés y con Simón le dice: "Hemos encontrado al Mesías, ven". Lo lleva, y cuando tiene un encuentro, Jesús lo conoce, Jesús sabe quién es. No tienen que explicarle a Jesús quién es el que va llegando con Andrés, y le dice: "Tú eres Simón, hijo de Jonás", o sea, sé quién es tu papá también. Y interesante, porque luego le cambia el nombre y serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir roca? O sea, impresionante, ¿no? Porque Jesús le cambia el nombre, o le dice: "Ya no te vas a llamar Simón, ahora eres Pedro, eres una roca". Y bueno, no nos dice que Pedro se haya enojado ni nada, y así se le quedó. El segundo encuentro es cuando Jesús estuvo en la casa de Pedro. Lucas 4:38. Esto sucede antes de lo que estamos viendo hoy, porque estamos hoy viendo Lucas capítulo 5. Entonces, Lucas 4:38 dice: "Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón", pues es Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Ahora, la segunda ocasión que encuentra Jesús con Simón, no solamente entra a su casa, sino que hace un milagro. Ahí hay algo especial donde le sana a la suegra a Pedro. Bueno, aquí no sé si Pedro se puso contento o se puso triste, ¿verdad? Ya sabremos un día que le preguntemos: "¿Y cómo te pusiste?", ¿verdad? Pero hace un milagro, ve un milagro de parte de ahí, y esta es la tercera ocasión. Ahora Jesús entra en la barca de Simón y le pide que la aleje un poco porque va a enseñar. Y esto me muestra cómo Jesús está detrás de Simón, mostrándole un propósito. Primero dice: "Te vas a llamar así". Todavía no lo llama, simplemente le dice: "Te conozco, yo sé quién eres y te vas a llamar así. Serás así ahora, serás como una roca". Bueno,
En la segunda le dice, quiero ir a tu casa. Jesús entra a su casa y hay una necesidad en su casa y Jesús reprende la fiebre. Jesús actúa, hace un milagro y empieza Simón a ver la mano de Jesús. Ahora, interesante, Simón no está con Jesús, no es un seguidor todavía plenamente. ¿Por qué? Porque en Lucas capítulo 5, donde estamos, Jesús andaba enseñando la palabra y Simón andaba trabajando. Él andaba pescando. Cuando él llega, Jesús dice, ahí viene Simón, se sube a su barca y otra vez, todo es un plan de Dios sobre la vida de Simón, la vida de Jesús, ¿sí? Ahora, algo que podemos notar importante es que a pesar de que no era un seguidor al 100%, bueno, él le obedece. Versículo 4. Cuando terminó de hablar Jesús, de enseñar la palabra, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Esto es interesante, ¿por qué? Porque Jesús quiere enseñarle algo a Pedro y como que se aparta un poquito de la demás gente y le dice, vamos mar adentro. Jesús sabe lo que ha pasado con Pedro. Jesús sabe cómo se siente Pedro. Jesús sabe todo cómo es Pedro. Y Jesús quiere enseñarle algo a él específico, un plan específico para él. Y le dice, boga mar adentro. Y le dice, para que eches vuestras redes porque vas a pescar. Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han ido a pescar, han ido de cacería o de pescar. He escuchado gente que dice, nos íbamos a pescar al río y no llevábamos comida, porque teníamos que pescar, porque si no pescábamos no comíamos y había que hacer eso a fuerzas. Bueno, ellos pasaron toda la noche pescando. Y no dice que pescaron algo, ahí dice, y nada hemos pescado. Simón es un pescador, a eso se dedica, es experto en ello, salió a pescar, su negocio tiene que pagarle a la gente, fueron a pescar y nada pescaron. Y puedo ver un fracaso en Pedro completamente. Veo que Pedro ha fracasado en lo que él quiere lograr. Y nada ha pescado, dice, toda la noche. Me lo imagino en una parte, no hay nada, vamos a la otra, tirar las redes, no hay nada, vamos a la otra, no hay nada. Y quizás llegan cansados en la mañana, todos desvelados, yo no sé si enojados, frustrados, no tiene a lo mejor sentido, diciendo, ya quiero irme a dormir, oye, este día no estuvo nada bueno, a ver qué mañana. Hay que lavar las redes. Y me imagino, yo veo a Pedro, me lo imagino en una frustración plena. Y de repente Jesús le dice, maestro, bueno, Jesús le dice, boga mar adentro, echa las redes y vamos a pescar. Jesús ya sabía que no había pescado nada. Y entonces Pedro le dice, maestro, todo el tiempo hemos estado pescando y nada hemos logrado. Interesante, porque quizás le pudo haber dicho Simón a Jesús, maestro, a esta hora no se pesca nada. O sea, Jesús era carpintero, Simón era pescador. ¿Quién sabía cómo pescar? ¿Quién sabía la manera, las horas, la forma? Pues Simón. Y Simón le dice a Jesús, dice, pues hemos estado toda la noche y fracasamos, no logramos nada. Y pudo haberse quejado y decir, ¿para qué ahorita? Mira, maestro, mejor vamos en la noche. ¿Quieres ir a pescar? Yo te llevo, pero en la noche, ahorita no se puede. Es más, ya estamos bien cansados. ¿Sabes qué? Hasta vienen molestos o vienen frustrados. Pudo haber dicho cualquier cosa, pero me encanta que dice, mas en tu palabra echaré la red. Si se dan cuenta, es la segunda
palabra, de la palabra que viene en esta historia. La primera palabra, está en el versículo 1, ¿no? Que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Bueno, esa palabra es el logos, esa palabra es la palabra de Dios en el sentido original. La segunda palabra, que está en este versículo, se refiere no al logos, sino a la palabra rema. Y esto se refiere a la palabra que Dios te da a ti directamente con un propósito. Y esto es interesante. Cuando yo estaba estudiando esto me gustó. ¿Por qué? Porque yo puedo haber fracasado, estar fracasando, estar pasando por un momento difícil en mi caminar con Cristo. Y quizás yo me estoy apegando a la palabra y vengo a la iglesia y escucho la palabra. Y estoy enamorado de la palabra y quiero conocer la palabra de Dios, y por eso escucho y por eso estudio y por eso vengo a recibir la palabra de Dios. Claro que sí, eso es bueno. Pero lo importante también es que tú puedas encontrar la palabra rema, en otras palabras, las palabras que Dios te dice a ti específicamente. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios te quiere decir. Yo puedo estar leyendo ahorita Lucas capítulo 5 y enseñar del 1 al 11, pero del 1 al 11 va a haber algo que Dios a ti te va a hablar, que Dios a ti te va a enseñar, y que tienes que entender que es la palabra específica, rema, que Dios te quiere enseñar para hacer algo en tu vida. Muchas veces creo que ha pasado. Predico, y de lo que yo predico, o lees la Biblia, o lo que alguien puede predicar, hay una palabra que dice, esa palabra fue la que me llegó. Esa palabra fue la que hizo clic en mi vida. Bueno, esa puede ser la palabra rema que Dios te está hablando, y que puede cambiar tu vida, tu situación en un instante. Porque la vida o la situación de Simón Pedro está a punto de cambiar simplemente por obedecer lo que Dios le está diciendo, lo que Jesús le está diciendo. Porque le dice: toda la noche hemos tratado de pescar y nada hemos logrado, mas en tu palabra, en lo que tú me dices, en lo que tú me declaras, en lo que tú estás poniendo en mi vida, en eso yo lo voy a hacer ahora. Y sabemos la historia, lo acabamos de leer. Va a haber una gran cantidad de peces. Entonces, esto es importante porque, hermanos, si tú agarras la Biblia y la lees, y la lees, y la lees nada más por leerla, puede causar un efecto, pero no el que Dios quiere. Hay gente que lee la Biblia, han visto que de repente cada inicio de año hacen el reto de leer la Biblia en un año. Y hacen un plan bíblico, ¿no? El primer día 5 versículos, el otro día 5 versículos, y ahí está uno tratando. Y a veces uno lee nada más por decir: uy, lo logré el objetivo. ¿Y de qué hablaba? ¿Qué te dijo Dios? ¿Quién sabe? Yo nomás leí y ya cumplí. Bueno, el leer la Biblia sí no tiene ningún efecto en mi vida. Pero cuando yo leo la Biblia y entiendo lo que Dios me está hablando y lo pongo por obra, puede transformar mi vida, y entonces tiene sentido el por qué leemos la palabra de Dios. Hay algo que nosotros enseñamos en la iglesia, que es hacer nuestro devocional. Y lo hemos enseñado muchas veces, que no se trata de leer mucho, sino que se trata de leer y detectar las palabras clave donde Dios quiere hablar a mi vida. Si tú tienes una necesidad, o en tu vida diaria, aunque no tengas una necesidad, tú aprendes a leer la Biblia y a subrayar y a marcar las palabras que Dios te habla, lo aplicas a tu vida, verás cómo poco a poco la palabra de Dios producirá un cambio en ti. Si la palabra de Dios no la pones por obra, si Dios le dice a Simón: boga mar adentro, vamos a pescar, y Simón dice: sí, amén, acepto esa palabra, pero mañana, ahí nos vemos. Simón no hubiera visto un milagro.
sino que lo importante es recibir la palabra y obedecerla. Ejemplo, ¿cuántas veces has estado pasando por un problema y que en la enseñanza, en la predicación, Dios te dice, tienes que perdonar? Y tú dices, ay Señor, yo sé que tengo que perdonar, pero no puedo. No. Nos vemos. ¿Les ha pasado o no más a mí? Que de repente Dios, ponte a cuentas con Él y tú dices, ay no Dios, pídeme otra cosa, pero esa no. Bueno, si Él viene, es de parte de ti. Si no viene, pues no. Y Dios dice, no, ve tú. Si tú no lo haces, no tiene sentido que Dios te esté hablando. Entonces tienes que entender que es Dios en base a su palabra que va a producir un cambio en ti. Lo que hace Simón Pedro es decir, en tu nombre echaré la red, voy a obedecerte. Quizás Simón dice, estoy perdido, tengo que pagarles a mis trabajadores y no tengo ni cómo y estoy perdido, pero bueno, en tu nombre echaré la red, te voy a obedecer. He fracasado en lo que intenté hoy, pero voy a obedecer lo que me estás diciendo. Y quizás lo puedes aplicar en tu vida el día de hoy, decir, quizás he fracasado en mi matrimonio, pero tú me dices que pida perdón, voy a ir a pedir perdón. He fracasado en mi familia y tú me estás diciendo que los perdone y que les ayude cuando yo no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo y lo voy a hacer en tu nombre, y lo haces y Dios va a hacer algo en ti. No sé, a lo mejor incluso de repente tienes que pagar una deuda y no tienes dinero. Y eso es interesante. Tienes que aprender a que es la voz de Dios y no lo que tú quieres. Porque puedes estar ahí y de repente Dios te pone a decir, da todo lo que tienes. Y tú dices, Dios, es que si lo doy, ¿cómo pago mañana? Y que Dios te diga, dalo. ¿Qué harías? Bueno, a lo mejor si no, ahorita que no tienes problema, dices, pues lo daría, ¿verdad? Pero si tienes problema dirías, ay, ¿qué hago? Mejor no, Dios. Pero es importante que sea Dios. Una vez yo estaba chavillo, joven, estábamos en la iglesia y predicó el pastor tan bonito sobre, créele, tú da todo a Dios y Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Y me acuerdo que yo nomás traía lo del camión. Y me emocionó la palabra y dije, no, pues se me hace que aquí es donde yo quiero ver un milagro, ¿verdad? Y me acuerdo que dije, Dios, lo voy a dar todo y tú me vas a proveer y me vas a dar más, necesito más dinero y me vas a dar más de lo que yo necesito. Y aquí está. Y lo di. Era un miércoles en la noche, porque era cuando hacía la reunión, era un culto de jóvenes, fervoroso, el culto, motivado yo, di todo lo que tenía y dije, yo no sé cómo me voy a ir a mi casa, me van a llevar, me voy a encontrar dinero, no sé, tú lo vas a hacer, Dios. Y por fe lo di todo. Se acabó el culto, me salí y adivinen qué, se fueron todos. Y yo dije, yo sé que me voy a encontrar ahorita un dinero, ¿verdad? Y caminé, era como media cuadra de donde pasaba el camión. Y yo me acuerdo que iba viendo así a ver si encontraba, aunque sea 50 centavos, ¿verdad? Y me acuerdo que caminé y no encontré nada. Y Dios sabe que me paré en la esquina y dije, a ver si se para aquí un camión. Y me dice, súbete. Y nada. Y me tuve que ir caminando a mi casa. Y dije, no vuelvo a dar. No se crean, no dije eso, ¿verdad? Pero lo comento porque, no porque tengo una falta de fe, sino porque hay veces que me muevo en lo que yo siento y no en lo que Dios me dice. Y yo me pude haber frustrado y decir, ya ves Dios, ¿para qué te doy si como quiera ni me das? Y Dios me pudo haber dicho, yo no te dije que dieras. ¿Por qué? Yo tengo que aprender a caminar en lo que Dios me dice.
Yo veo a Simón Pedro que dice: en tu nombre, en tu palabra, en lo que has dicho, lo voy a hacer, lo voy a obedecer. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El resultado fue sorprendente. Fue algo que nunca habían visto. No era el momento, no era la hora, no era la forma. Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero no es la manera, no es la manera, la forma, la táctica, sino es la palabra de Dios. Y quiero que tú entiendas esto. Para vivir una vida cristiana no hay fórmulas. No hay táctica. No, a ver, hermano, a ver, dígame, tengo problemas en mi matrimonio. Dígame qué tengo que hacer para que cambie. Y yo, pues, orar. Sí, pero ¿qué más? Leer su palabra y buscar a Dios. Pero ¿qué más? Portarte como un cristiano. ¿Qué más? Dígame una fórmula, algo diferente. No hay. ¿Cómo puede ser que me vaya bien? ¿Cómo puede ser que me sane? No hay otra más que Dios. En lo que Él dice, en lo que Él habla, en lo que Él nos lo ha dicho. Entonces tengo que entender que cuando yo estoy en Dios, Dios va a hacer algo sorprendente. Versículo 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Te puedes imaginar una barca llenándola de peces? Hay más, ya no podemos, ¿qué hacemos? Háblale a los otros. Y vinieron y empezaron a cargar, y las dos estaban tan llenas, dice ahí, que se hundían. Es lo que están viendo ellos, realmente es un milagro. Simón sabe cuándo se debe de pescar y cuándo no. Y Simón sabe que lo que está viendo sus ojos es un milagro. Es más, creo que veo el milagro está mucho más grande que el que había sanado a su suegra. Está más grande que el que le dijo cómo se llamaba y quién era su hijo, su papá. Y tú eres Simón, hijo de Jonás. Ahora está viendo algo impresionante. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Cuando Pedro ve lo que está sucediendo, se da cuenta quién es Jesús. Sabe que no solamente es alguien que puede enseñar muy bien la palabra. Se da cuenta que no es alguien que solamente puede sanar enfermo, sino se da cuenta que Jesús es mucho más grande que lo que él se imaginaba. Cuando tienes un encuentro con Jesús, te vas a dar cuenta que es mucho más grande que lo que tú puedes pensar de ti mismo. Sabes que es mucho más grande que todo eso. Más grande que te haya sanado, salvado. Mucho más grande. Y aprende algo, hermano. Dios nos está hablando semana tras semana que le creamos a Él, que le creamos a su palabra, que escuchemos su voz, que Él va a hacer cosas grandes contigo, con lo que está a tu alrededor, que va a cumplir su propósito. Pero hay que creerle. Es mucho más grande quizás de lo que nosotros pudiéramos ver. Es mucho más grande que nosotros pudiéramos creer. Es el Dios en el cual hemos creído. Es más, es el Dios en el cual te ha buscado a ti. Porque así como fue con Simón Pedro y le dijo su nombre, así vino Jesús contigo y te conoce por tu nombre y sabe quién eres. Y se ha revelado una vez contigo y otra vez contigo. Y lo que Jesús quiere, una vez más, es tener un encuentro contigo. Ahora, a mí me llama la atención la actitud de Pedro. Porque cuando Pedro se da cuenta quién es Jesús, ¿qué hace? Cae de rodillas. Conoce su condición. Soy un pecador, apártate de mí, Dios. Soy un pecador, no soy digno de que estés conmigo. Cuando se da cuenta quién es Jesús, sabe quién es Él y quién es Jesús, y que no puede estar ahí porque es un pecador. ¿Te digo algo?
Muchas veces, como cristianos, anhelamos estar en la presencia de Dios. Hay gente que entra en las iglesias en movimientos muy místicos. Yo he aprendido algo. Cada vez en la Biblia que alguien tiene un encuentro con Dios, lo primero que ellos les revela a Dios o ellos se dan cuenta es su condición de pecado. ¿No es cierto? Porque a veces queremos sentir la presencia de Dios para sentir bonito. Ay, sentí bien bonito. Ay, sentí una paz. Híjole, lloré porque la presencia de Dios, y no digo que no lo puedas sentir, porque Dios se mueve y te hace sentir lo que Él quiere, ¿no? Pero lo primero que Dios tiene que mostrarte cuando tienes un encuentro con Él es tu condición de pecado. Soy un pecador, Dios. A veces le hablamos a Dios al tú por tú. No, Dios, incluso no a Jesús y otros hasta le faltan el respeto. No, el Chuy, no sé qué. Yo digo, espérame, es Dios. Y yo soy su hijo. Y tengo que entender que Él es quién es Él y quién soy yo. Sí, soy su hijo. Sí puedo entrar confiadamente a su trono. Sí tengo una confianza de llamarle papito, Abba, Padre. Pero tengo que entender que soy pecador y que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Me explico? Me encanta ver a Pedro que se cae de rodillas, sabe quién es Jesús, reconoce su autoridad, conoce su soberanía, su poder, sabe quién es Él. Y le dice, apártate de mí que soy pecador. Y entonces pudo ver una vez más Pedro su fracaso. No solamente ha fracasado en pescar, sino también ha fracasado delante de Dios y sabe que ha fallado y que es un pecador. Y entonces Jesús hace un cambio completamente en él. Versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, de Juan, hijo de Zebedeo, eran gran compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Sí? De repente pareciera que le dice Jesús a Pedro, ¿sabes qué? Como pescador ya no lo haces. Ya no pescas nada, ya no pescas nada, mejor te voy a hacer pescador de hombres. Y lo que veo es cómo la vida de Pedro cambia completamente. De ser un pescador, ahora Dios lo hace un pescador de hombres. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no importa cómo es tu vida, cómo sientas que está tu vida. A lo mejor tu vida está en fracaso. Quizás no te gusta tu condición en la cual estás. Te digo algo, si tienes un encuentro con Jesús, Jesús te cambia por completo. Te cambia tu nombre, te cambia tu propósito, tu función. Y Él tiene algo específico para ti. Aunque no lo crean, he escuchado mucha gente que está frustrada en el cristianismo y dicen, es que no sé por qué estoy yo. No sé ni cuál es el propósito para mi vida. Y lo que Dios quiere es que tú puedas hacer su obra. Y termino diciendo, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿De quién está hablando? De Simón. Vamos a hablar de Simón, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar? Simón tiene un negocio de pesca. Acaban de tener la pesca más maravillosa que te puedes imaginar. La mejor pesca. Y Simón encontró a Jesús, o Jesús lo encontró a él. Simón tiene una empresa. ¿Y qué es lo más conveniente que pudo haber dicho Simón? Jesús, ¿cómo ves? ¿Nos hacemos socios? Te voy a meter a mi propósito, a mi empresa. Te voy a meter a mi negocio. Quiero que tú lo prosperes.
Quiero que tú lo hagas crecer. Quiero que a partir de ahora, pues tú me dices dónde y vamos a la hora que queramos. Pedro le pudo haber dicho a Jesús: ¿cómo ves? Yo voy a financiar tu ministerio. ¿Dónde quieres ir a predicar? Nos aventamos 2 pescas de estas por semana y con eso te pago lo que tú quieras. Podía ser un negocio bueno. Pero me llama la atención la actitud de él, que dice: dejándolo todo, le siguieron. ¿Dejarías tu negocio? ¿Dejarías tu empresa? ¿Estarías dispuesto a dejarlo por Dios? Ahora, interesante, no te estoy diciendo que lo dejes, porque mejor mañana: pastor, ya dejé mi negocio, ahora sí, usted me va a mantener. Pues yo no, ¿verdad? No. Dije de un principio, Dios te tiene que decir, porque Dios le dijo a Simón: ya no serás pescador, más que ahora serás pescador de hombres, ¿verdad? Te voy a cambiar. Pero mi pregunta es: ¿estarás dispuesto a dejarlo todo por Él? Yo lo he enseñado muchas veces. Como humanos, siempre tratamos de meter a Dios a nuestros planes. Y se oye bien espiritual y bien bonito. No, el dueño de mi empresa es Dios. Y claro, aunque no lo digas, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es más, los que no tienen empresa pero trabajan en un lugar, trabajan para Dios, porque Dios es el dueño de todo. De todo. Y se oye bien bonito cuando dices: y Dios ya es parte de mi negocio y lo hice socio. No. Cometemos un error cuando tratamos de meter a Dios en mis planes. Es como si le dijéramos: Dios, mis planes están mejores que los tuyos, véngase para acá. No, es al revés. Y dejándolo todo, le siguieron. En el mejor momento de la empresa, quizás en la economía mejor por lo que acababan de vender, en el mejor proyecto adquirido, lo deja todo y sigue a Jesús. Estas historias son bien bonitas, pero es bien difícil de repente hacerlo, porque tú no eres capaz de dejarlo todo por Jesús. Ojalá que seas capaz de dejarlo todo por Jesús, porque tampoco puedo generalizar, hay gente que lo ha hecho. Cuando Dios te pide que lo dejes todo, hay que obedecer. ¿Y de qué voy a vivir? De lo que Dios quiera. Yo he aprendido que cuando Dios invita, Dios paga. Tenemos 20 años, 21 años en el ministerio. Y hasta el día de hoy, yo he visto la mano poderosa de Dios en nosotros. Dios nunca nos deja. Pero el secreto está en dejarlo todo para seguirle. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer a su palabra.